Bueno, pues el siguiente tema es uno que realmente no es nuevo, es de mayo el artículo, pero bueno, yo lo vi hace poco, me llamó la atención y como no entiendo mucho de estas cosas, pues quería sacarlo en Coffee Break, a ver si es un disparate muy grande o puede ser algo interesante como a mí me resultó. Y tiene que ver con este problema de la quiralidad de las moléculas de la vida. Quiralidad es un término que tiene que ver un poco con la dirección de giro, ¿no? Creo que Ujú, quiralidad tiene que ver con el giro. Tiene que ver con que las moléculas típicamente eh, proteínas y otras moléculas orgánicas complejas tienen una estructura tridimensional, como hemos dicho muchas veces, y tú puedes coger una molécula y su simétrica la reflejas en un espejo ujú, y desde el punto de vista químico son indistinguibles una de la otra, ¿no? Pero tienen una estructura que no es la misma. O sea, en un caso pues puedes tener una quiralidad que se dice dextrógira, en otro caso es levógira, o sea, a derechas o a izquierdas, según cómo esté plegada, por ejemplo, esa proteína. ujú, Y la cuestión es que, por alguna razón, la vida en la Tierra presenta lo que se llama una homoquiralidad, es decir, que tienen todas la misma quiralidad. Por ejemplo, el ADN y el ARN en toda la vida de la Tierra tiene quiralidad a derechas, es ujú. dextrógira, ¿vale? Podría haber sido de la otra forma, podría funcionar perfectamente igual al revés. Entonces, uno de los grandes misterios de la biología es por qué toda la vida en la Tierra tiene esa quiralidad a derechas, ¿no? Y si eso es una característica universal o es que en la Tierra fue así, porque podría ser que los primeros microorganismos que al final de los que descendemos todos, pues resulta que había lo mejor de los dos tipos, pero uno se acabó imponiendo a los demás, pues hemos heredado todos esa quiralidad de ese microorganismo, ¿no? Podría ser una Mm. posibilidad. Y entonces en otro planeta, pues yo qué sé, la gente que hizo Oumuamua, pues a lo mejor tendrían ADN con una quiralidad a la izquierda, no sé. Eh, esa es una idea. Mm. Eh, Sin embargo, hay un artículo que salió publicado en el Astrophysical Journal, en una letter, por dos astrofísicos, una postdoc joven que se llama Noemí Globus, que, que trabaja en temas de altas energías. Por cierto, Héctor, estuvo trabajando en temas de chorros de energía en agujeros negros Ah, mira, claro, sí. antes de estas cosas. Y ahora creo que trabaja en el Instituto Flatirons en Nueva York, pero estuvo en la Universidad de Stanford. Y el segundo autor del artículo es Roger Blandford, que es un super pope, es un investigador británico, pero que trabaja en Stanford. Y es uno de estos que está en la Wikipedia, el efecto Blandford no sé quién, de cosas de agujeros negros. Am, y bueno, pues resulta que, por cierto, este hombre fue estudiante de Martin Rees, fue Ah, mira. estudiante de doctorado de Sir Martin Rees. Mm. Y bueno, por lo visto a Noemí se le ocurrió la idea, como ella trabaja en cosas de altas energías y rayos cósmicos y tal, se le ocurrió una idea interesante, que es que cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera de la Tierra, ¿no? Son protones sobre todo, partículas alfa que chocan con las partículas de la alta atmósfera, pues ahí se producen una cascada de partículas, entre ellas se producen piones que luego Ujú, rápidamente se desintegran, decaen espontáneamente a toda una serie de otras partículas. Mm. ¿Por qué digo esto de los piones? Porque la física en general tiene esta simetría que funciona igual si tú le das la vuelta a un espejo, ¿no? Eh, eh, Esta simetría de paridad que tiene casi toda la física, salvo la interacción débil, que no es completamente simétrica en cuanto a paridad. Hay un pequeño desequilibrio entre procesos con digamos, una paridad dextrógira y una levógira, ¿no? Y lo que ellos plantean en este artículo es que quizás, o sea, cuando tú piensas en estos rayos cósmicos que llegan a la Tierra, tal, 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 Mm. se producen estas partículas, se genera una quiralidad preferente en un sentido, en las partículas que caen de esa cascada, que es muy pequeñita, o sea, hay casi la misma cantidad con una quiralidad que con la otra, pero hay un poquito más de una, y que eso puede hacer que las mutaciones que producen, que al final la evolución viene dictada por las mutaciones que van cambiando a los seres vivos, muchas de esas mutaciones son inducidas por rayos cósmicos, pues que quizás hay un poquito más de mutaciones que son mediadas por un rayo cósmico con una quiralidad preferente y que eso es lo que ha
seleccionado, digamos que haya más mutaciones y por tanto una evolución más rápida en un tipo de ADN que en otro. ¿Vale? Esa es un Sí, poco la algo idea así. general por lo que yo he entendido. Sí, Por o lo sea, que yo entendí era eso, que la hélice a la izquierda tenía menos probabilidades de recibir impactos que que va a la derecha. de Entonces, recibirlo no, sino de verse afectada por eso el... es, de Bueno, verse afectada. de arrancarle Entonces, un electrón. claro, entonces por ese hecho, la de derechas iba a ser siempre iba a mutar con más facilidad y la de izquierdas iba a ser más tradicional, iba a permanecer más tiempo debido a que iba a recibir menos cambios. Y que eso hace que, claro, si no mutas no evolucionas. Esa es lo Esa que es lleva la este hombre. hipótesis. Sí. Sí, de hecho hacen un experimento numérico para demostrar eso, ¿no? O sea, ponen... básicamente lo que ven es que cuando bombardeas estas partículas con quiralidad a la derecha, con partículas con quiralidad a la derecha, digamos que les arrancas un electrón más fácilmente que si chocan partículas con quiralidad a la izquierda. Sí, esto era por temas del Pero, spin, ¿no? pero sí, pero digamos que ¿cómo se diría? El desequilibrio es muy pequeñito. O sea, es realmente lo que dicen es que, vamos, o sea, que está ahí, pero que es una cosa muy pequeñita, ¿no? Sí, decían que para tener ese efecto necesitarías tanta radiación que al Sí. final las Sí. estructuras celulares te las cargas. Posiblemente. Pero, o sea, esto yo quería añadir que no es... o sea, el artículo que estábamos mirando empieza diciendo, es como si se les hubiera ocurrido por primera vez la conexión esta con el cosmos para explicar la realidad de las moléculas de la vida. Pero esto no es una idea nueva. O sea, sabemos que en muchos procesos de física de partículas la paridad no se cumple. Y también hay unos procesos de astrofísica que la luz que llega tiene una polarización más en una dirección que en otra. Te digo, Héctor, y tú esto lo sabes bien, que en general en astrofísica la paridad no se cumple mucho. Pero... Hablamos de la paridad a nivel de física de partículas, en cuanto al spin y tal, claro, hay procesos que conocemos, que sabemos que no son iguales en un sentido que en otro. Voy el pitido de nuevo. Bueno. El caso es que esta es una idea que ya se tenía. De hecho, hay estudios que lo que hacen no es proponer mecanismos que cuando llegan los rayos cósmicos a la atmósfera y se produce me sale ducha, la lluvia de partículas. Es que son showers en inglés. La ducha de partículas. Son más como chaparrón en cuanto a shower. Bueno, este mecanismo nuevo lo propone ya para seres vivos que están funcionando cuando se ven afectados. Pero hay otros que producirían una sobreabundancia de de moléculas quirales ya en el espacio, antes de que éstas lleguen a la Tierra. Porque los aminoácidos, no solo las cadenas de ADN y ARN, los aminoácidos también tienen quiralidad. Apuesta. Claro, sí, es el sentido contrario, pero ahí sí que se han hecho estudios también con luz polarizada, diciendo a ver si cuando se formaba el sistema solar había radiación con polarización preferente en este sentido, y entonces las moléculas que se formaron tenían una sobreabundancia que fue lo que hizo que al final la vida usara las más abundantes. Pero también dice lo mismo, que es también los mecanismos propuestos, la sobreabundancia es tan baja que tendrían que haber destruido prácticamente todas las moléculas que hay de ese tipo hasta dejar una diferencia de como el 20% o así que se observa en asteroides y cometas. Pero sí, o sea, lo de decir que a lo mejor son procesos de física de partículas y astrofísica los que han dado la preferencia en un sentido u otro es una idea que tiene años. Francis, ¿quieres comentar algo sobre...? Ay, perdona, Sara. No, que yo me lo leí y pensé, os lo juro, que era de cachondeo. Sí, No.
¿Por Sí, qué? lo comentáis. El tema de la interacción débil, la violación de la paridad en la interacción débil es debida fundamentalmente a que los bosones W, el equivalente al fotón, ¿no? La partícula, digamos, que propaga la interacción débil, es una partícula de enorme masa. Entonces, la interacción débil es una interacción que solo ve las componentes izquierdas de las partículas. No sabemos por qué, pero partículas como el electrón tienen dos componentes, hay electrones derechos y electrones izquierdos, ¿no? Eso con todas las partículas, con todos los fermiones, ¿no? Los quarks pasa lo mismo. Pues la interacción débil solo ve las componentes izquierdas, no ve las componentes derechas. De las partículas, de las antipartículas ve las otras, las derechas. Entonces, no sabemos por qué, pero es parte de lo que predice el modelo estándar, ¿no? Ese es un fenómeno que se observó con la violación de la paridad, en unas desintegraciones de cobalto, en unos experimentos muy sencillitos, y que fue clave para la construcción del modelo estándar, ¿no? Entonces, el efecto obviamente es un efecto extremadamente pequeño, porque involucra interacciones débiles, que son muy improbables, ¿no? La realidad es que la naturaleza, por alguna razón, los seres vivos prefieren una cierta quiralidad y, de hecho, para nosotros son tóxicas muchas sustancias con la quiralidad contraria, ¿no? Porque para ciertas enzimas, la enzima cuando tiene una molécula con la quiralidad contraria a la habitual, pues no actúa correctamente y eso genera efectos tóxicos, efectos letales en muchas células, ¿no? Hay que pensar que la maquinaria celular son como nanomáquinas. O sea, hablamos de moléculas, pero es que la estructura tridimensional es muy importante. Tiene que encajar bien una con la otra para funcionar. Sí, como un engranaje, más que como una máquina, es como un engranaje, como... No, depende, puede ser como engranaje, puede ser como... Sí, hay muchísimos tipos de mecanismos, ¿no? Y entonces, pues, el por qué la vida prefiere una, pues probablemente porque excepcionalmente los primeros organismos tuvieron esa, ¿no? Ahora, ¿qué viene detrás, no? Es decir, Luca tenía la quiralidad que tienen ahora todos los organismos vivos, ¿no? Claro. Entonces, antes de Luca, en esa época prebiótica, probablemente surgieron varias veces en la vida de manera independiente, quizás surgieron con quiralidades distintas o no, eso no lo sabemos, y si surgieron con diferentes quiralidades, la que ha sobrevivido, la que mejor se ha adaptado al entorno, pues han tenido una de esas decisiones, ¿no? Quizás todas tenían la misma quiralidad y entonces había un efecto cósmico, tipo rayos cósmicos, en una época muy temprana, ¿no? Pero esto es muy difícil de saberlo hasta que no encontremos rastros de esa vida prebiótica, ¿no? Y siempre vamos a tener esta gran duda, ¿no? Pero los efectos de videointeracción débiles es la única manera de distinguir la derecha de la izquierda en el cosmos. Hay el famoso libro de Martin Gardner, ¿no? Que era el que, bueno, cuando salió esto fue como en el 57 o así, lo del descubrimiento de la violación de la paridad. 57, 58, y Martin Gardner rápidamente sacó un libro, La izquierda y la derecha en el cosmos, y ya en ese libro proponía la idea de que la quiralidad de los seres vivos tenía su origen en esta violación de la paridad, ¿no? Era la única manera de enseñarle a un extraterrestre lo que era la izquierda y la derecha, utilizar la interacción débil, porque para el resto de la física es imposible saber esa diferencia, ¿no? Y eso, ya os digo, es una historia, como ha comentado Héctor Vives, muy, muy antigua. La idea de proponer que los rayos cósmicos son los responsables en una época muy, muy prebiótica, muy, muy anterior incluso a los primeros a la primera previda, ¿no? Una época muy, muy química, que pudiera haber algún tipo de sesgo, ¿no? Y por supuesto, la gente que habla de panspermia, por ejemplo, suele proponer esa idea, ¿no? De que la vida llegó a la Tierra con una cierta quiralidad y se propagó en la Tierra con dicha quiralidad. Pero hasta que no tengamos, la verdad, indicios fuertes de previda, que probablemente algún día las tengamos, lo mismo algún día descubriremos reacciones químicas claramente prebióticas que conducen a la producción de objetos con membrana y con algún tipo de metabolismo primitivo y con algún tipo de molécula parecida al ARN, que mantenga algún tipo de memoria, el momento que tengamos ese tipo de ideas podremos buscar qué rastro bioquímico deja y podremos tratar de buscar indicios en el planeta Tierra de la existencia de esas posibles previdas, ¿no? Y entonces sí podrá tratar de resolver esta cuestión, pero mientras tanto, estas son hipótesis que yo creo que este artículo aporta muy poquito respecto a lo que ya contaba Martin Gardner en su libro el libro desde 1960 o por ahí, o sea, no es... Es posible que el mecanismo concreto de este libro pues sea uno más, que a lo mejor se han ido acumulando varias cosas posibles que han dado lugar, cada uno con su efecto muy pequeñito, a lo mejor acumulativamente a la situación actual.
Lo cierto es eso, que si por la razón que sea hay un pequeño exceso, igual con lo de la materia y la antimateria, ¿no? Primordial en el universo, ¿no? Con el que haya un pequeño exceso, ese pequeño exceso acumulado con el tiempo acaba creciendo, porque si el pequeño exceso provoca que sea selectivamente mejor para un cierto entorno cierto tipo de reacciones químicas, pues ese tipo de reacciones químicas acabarán manteniéndose y otras reacciones químicas no se mantengan, ¿no? Ahora, el efecto de los rayos cósmicos, a mí no me gustan los rayos cósmicos porque, como comenta Héctor Vives, requiere vida. O sea, si tú tienes que hablar de mutaciones y la importancia es cómo alteran las mutaciones, necesitas ya organismos vivos, ¿no? Sí. Es un efecto como muy posteriori, ¿no? Quizás tendría que haber rastro. La opinión general de los biólogos es que ya Luca tenía esta realidad, la que tenemos todos los seres vivos, ¿no? Y está el tema de las moléculas en esteroides, que de aminoácidos ya vemos una preferencia por una quiralidad, o sea, por un sentido que por el otro. Es como, o sea, hay gente que va más por decir, no, es que esto ya venía en las moléculas así, con esta preferencia a la Tierra. No sabemos todavía cuál es la razón. Esa típica expresión, yo ya me lo encontré así. Aquí, si hubiera estado Alberto, hubiera comentado el tema de que a las moléculas, o sea, la quiralidad que corresponde a las moléculas que observamos en ser vivos, le ponen en el apodo de live, o sea, LIV, y la otra, pues la versión espejo, le dan la vuelta y es evil, como maligno. Sí. Entonces, la versión espejo es la versión maligna, como en las historietas de ciencia ficción de Star Trek y similares. Sí, eso se ve muy bien claro en inglés, pero en español no se ve claro. Las moléculas ahí con perilla. Sí, con Alberto estuve hablando ayer sobre este Con perilla y artículo, cuernecitos. y me dijo que no, que él era muy escéptico con todo esto, que no le acababa de convencer mucho, porque además luego está el tema de que diferentes moléculas tienen una quiralidad diferente, ¿no? O sea que Claro, y además el mecanismo este solo afectaría a la selección natural del ADN y ARN. Exacto, sí. Nos suponemos que a lo mejor solamente el ARN, porque si se supone que vino primero. Sí, todo ese tipo de cosas todavía no las sabemos muy claramente, pero sí, al ser una molécula más inestable y más reactiva, a priori tuvo que venir primero.